Increíble. Niña rogó por medicina para su hermano y recibió insultos, hasta que un millonario Laura se despertó una mañana, el corazón pesado y la mente agitada. Con solo 11 años, era la guardiana de su hermano Miguel, quien siempre sonreía, a pesar del dolor que llevaba dentro. Sabía que el tiempo se acababa. Las medicinas que su hermano necesitaba eran como estrellas brillantes en un cielo nublado, inalcanzables. Cada día que pasaba sin la medicina era un día más en la desesperación. Así que, con determinación y un nudo en el estómago, decidió salir en busca de ayuda. Con su cabello desordenado y la ropa descolorida, se dirigió a la primera farmacia del barrio. El dependiente, un hombre mayor, la miró con desdén. «No es problema mío», le dijo, lanzando un comentario despectivo que resonó en su mente, como una piedra que caía en un pozo profundo. Laura lo soportó con la cabeza baja, sus manos sudorosas aferrándose al borde de la despensa. Su espíritu gritaba, pero no quería mostrar debilidad. Sin embargo, en su pecho, una voz le decía que su lucha era justa, que cada rechazo solo aumentaba su determinación. Visitó consultorios médicos, tocando puertas con una esperanza tan frágil como su situación. «No tengo tiempo para tus historias», fue la respuesta de una doctora que ni la miró. Cada indiferencia se sentía como un latigazo en su alma. La urgencia de conseguir la medicina para Miguel la mantenía en movimiento, pero cada vez que un insulto llegaba a sus oídos, su corazón se rompía un poco más. Sin embargo, ¿qué otra opción tenía? Para ella, su hermano era todo. El amor que sentía por él era como un fuego que nunca se apagaba, incluso cuando el mundo se tornaba hostil. Un día, en medio de su odisea, llegó al consultorio del doctor Vargas. Era un médico cansado, con líneas de preocupación marcadas en su rostro. Al escuchar la historia de Laura, su mirada cambió. Se dio cuenta de que ella había traído consigo no solo un pedido, sino un relato de lucha y esperanza. Pero incluso él, con su deseo de ayudar, se sentía atrapado. La realidad económica que rodeaba a Laura era una muralla casi infranqueable. La vida del barrio parecía un laberinto de desesperanza, y ella podía ver en los ojos del doctor que su propia impotencia le recordaba a la suya. Mientras su mente giraba nuevamente en la sala de espera, un nuevo rostro entró, un hombre elegante pero que parecía cargar con un peso invisible, un millonario. Al ver la luz de determinación en los ojos de Laura, sintió un eco de su propia infancia, de momentos en los que la desolación había sido su única compañía. «Quiero ayudar», pensó. Pero antes de que pudiera acercarse, el miedo asfixiante de la posibilidad de ser rechazado lo detuvo. «Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, continuemos. Pero ese anhelo de ayudar pronto se transformaría en un dilema desgarrador para Laura. ¿Y si esto me aleja de Miguel?, se preguntaba, cada vez que la posibilidad de algo mejor se cruzaba en su mente. Su amor por su hermano era innegable, era el motor de su lucha. Sin embargo, el deseo de cambiar su destino también lo era. ¿Cuánto tiempo podía esperar? ¿Era egoísta pensar en su futuro cuando Miguel necesitaba cada momento a su lado? La angustia se apoderaba de ella, un peso insoportable. Y así, Laura se encontró al borde de una decisión crucial, sintiendo el tirón en su pecho entre su lealtad y su anhelo. Abandonar su búsqueda por un mejor mañana o continuar en una lucha que parecía interminable. La historia quedaba en un suspense inquietante, como un susurro en la brisa que dejaba su futuro en suspenso. La mente de Laura zumbaba con preguntas que parecían no tener respuestas. Cada paso en su búsqueda por ayuda se había convertido en una pesada carga. La imagen de Miguel, su sonrisa fragilizada por el dolor, la perseguía. Sin embargo, en medio de la angustia, empezó a cuestionarse a sí misma. ¿Quién era realmente? Todo lo que había enfrentado la había moldeado, pero aún no había descubierto sus propios límites. Decidida a conocerse mejor, tomó un respiro profundo y decidió buscar a alguien que pudiera guiarla. Esa tarde, se sentó en un parque cercano, sus pensamientos dispersos como hojas secas llevadas por el viento.
Se dio cuenta de que había algo más que podía hacer por Miguel. No solo debía buscar ayuda, sino que también necesitaba empoderarse para no depender de otros. Fue entonces cuando recordó a su maestra de ciencias, la señora Gómez. A menudo hablaba sobre la importancia del conocimiento y la educación. ¿Por qué no busco información sobre las medicinas que necesita Miguel?, pensó. Laura sintió una chispa de determinación. Tal vez, al aprender más, podría abrir puertas que nunca antes había considerado. Con un nuevo objetivo, comenzó su investigación. Recopiló detalles sobre los medicamentos, quién los fabricaba, y los requisitos para obtenerlos. Cada artículo que leía intensificaba su deseo de ayudar a su hermano. Estaba cansada de ser vista como una niña indefensa. Quería hacer algo significativo, algo que cambiara el rumbo de su vida y la de Miguel. Volvió al consultorio del doctor Vargas al día siguiente, esta vez con un cuaderno repleto de datos. Doctor, he encontrado información sobre el tratamiento de Miguel y algunas organizaciones que podrían ayudar. Quiero aprender y, si es posible, crear mi propio camino, le dijo, su voz resonando con una claridad que no había tenido antes. El rostro del médico se iluminó con sorpresa. No era común ver a una niña tan empeñada en su lucha. «Laura, esto es impresionante», dijo, mientras examinaba su cuaderno. Nunca había visto a alguien tan joven involucrarse de esta manera. La determinación que muestras es inspiradora. Pero recuerda que no puedes hacerlo toda sola. Aquí hay recursos y aún debemos encontrar una solución para el tratamiento de Miguel. Las palabras del doctor resonaron en Laura. Comprendió que, aunque podía ser proactiva, no debía cargar sola con la responsabilidad. Se sentía más fuerte, más empoderada. La idea de unirse a otros para investigar soluciones logísticamente viables empezó a tomar forma en su mente. Pasaron los días y Laura se convirtió en una habitual en el hospital local, donde floreció su curiosidad. Habló con enfermeras, habló con otros pacientes, incluso comenzó a hacer bocetos de cómo imaginaba una posible fundación en el futuro. Lo que había comenzado como una simple búsqueda de medicinas se había transformado en un proyecto de vida y superación. Cada conversación la acercaba más a su posible futuro. El mundo no tiene que ser un lugar hostil, pensaba. Tomando impulso de cada historia compartida, se sentía más decidida a impulsar a otros a ser sus propios héroes. Un día, al salir del hospital, notó que el millonario que había visto anteriormente estaba de pie, observándola. Laura sintió un cosquilleo en su estómago. ¿Sería este el momento de actuar?, se preguntó. Sus emociones fluctuaron entre la anticipación y el miedo. El encuentro podría definir su camino, pero también podría abrir nuevas puertas que aún no podía imaginar. Como un eco en el viento, la voz de su hermano resonó en su mente, instándola a no rendirse. La vida le estaba proporcionando una oportunidad para convertir su dolor en acción, y finalmente podría estar en la antesala de un cambio. Laura se giró hacia el millonario, lista para enfrentar el desafío y quizás tejer un nuevo destino en su vida. ¿Sería capaz de dar el siguiente paso hacia lo desconocido y aprovechar la nueva oportunidad que podía cambiar todo? Laura se acercó al millonario. Su corazón latía con fuerza. Podía sentir que este encuentro era una intersección crucial en su vida. La mirada del hombre parecía observar cada detalle de su ser, evaluándola. «Hola», dijo Laura, conteniendo la respiración. «Soy Laura y estoy buscando ayuda para mi hermano Miguel, que está enfermo». El millonario asintió lentamente, como si el desafío que ella planteaba le intrigara. «¿Qué tipo de ayuda necesitas, Laura?», preguntó, con un tono que mezclaba curiosidad y seriedad. «Los medicamentos que Miguel necesita son muy costosos y difíciles de conseguir. He estado investigando y hay algunas organizaciones que ofrecen apoyo, pero necesito más recursos para asegurarme de que tenga lo que necesita». Cada palabra la empoderaba un poco más. El nudo en su estómago comenzó a deshacerse. «Oh, entiendo. La enfermedad puede ser un laberinto a veces. Pero dime, ¿qué has encontrado que pueda ayudarlo?». La pregunta se convirtió en una invitación a demostrar su progreso. Laura sintió que todos los datos que había recopilado, todas las páginas llenas de su escritura, estaban convergiendo en este momento. Explicó sobre las organizaciones que había descubierto, habló de los tratamientos potenciales y cómo pensaba abordar el problema de la medicación. Se dio cuenta de que no solo hablaba, sino que estaba presentando un plan, su plan. El millonario la escuchó atentamente. Su rostro reflejaba tanto interés como respeto. «Hay algo valioso en tu enfoque. Tienes pasión, y eso se nota.
Con su reacción, Laura sintió que su esfuerzo estaba siendo validado, un paso más hacia su objetivo. «¿Pero no sientes que te falta algo?», continuó el millonario, y esa pregunta la hizo dudar. Sería ingenuo pensar que puedes enfrentar esto sola. A veces se necesita más que solo determinación para abrir puertas. Laura se sintió perdida por un instante. La idea de depender de otros la desestabilizaba. Sin embargo, su determinación creció al reconocer que este comentario no era una crítica, sino un reto. Su voz se fortaleció. «No estoy sola. He hablado con personas en el hospital. Juntos podemos encontrar soluciones». El hombre sonrió, como si viera en ella una chispa de potencial. «Eso es cierto, pero ¿te has planteado qué te gustaría hacer exactamente con tus hallazgos? Quiero decir, si tienes todas estas ideas, ¿nunca has pensado en crear algo más grande?». Las palabras resonaron en la mente de Laura como un eco. Crear. La idea de crear algo que no solo beneficiara a Miguel, sino a otros, comenzó a tomar forma. Quizás una fundación, algo que ayude a otros niños en situaciones similares. Sus pensamientos volaban libremente, desarrollando una visión inspiradora. «Eso suena muy ambicioso, pero estoy seguro de que tienes más en ti de lo que crees», dijo el millonario, animándola. «Así que me gustaría ofrecerte una oportunidad». Laura sintió un hormigueo de nerviosismo y emoción. «¿Qué tipo de oportunidad?». «Puedo presentarte a algunas personas que tienen interés en ayudar a jóvenes como tú, no solo para tu hermano, sino para que puedas convertir tus ideas en algo tangible. El mundo necesita más personas decididas a hacer una diferencia». Con cada palabra, Laura se expandía. Las posibilidades estaban ante ella como puertas abriéndose a un futuro desconocido. Pero la incertidumbre la invadió. ¿Y si no estaba preparada para eso? La presión de ser responsable por el bienestar de otros le hacía sentir el peso del mundo sobre sus hombros. «Necesito tiempo para pensar, pero...». La duda se asomó en su voz. Sin embargo, decidió que había llegado el momento de ser valiente. «¿Estás lista para dar el paso, Laura? Porque si decides hacerlo, podría cambiarlo todo». Mientras la adrenalina la empujaba hacia una decisión, Laura comprendió que no solo se trataba del bienestar de Miguel, sino de su propio destino. «Me gustaría intentarlo», respondió con un murmullo decidido. Era su momento de verdad, el inicio de una nueva etapa. Sin embargo, el eco de la inseguridad todavía resonaba en su mente. «¿Seré capaz?», se preguntó. La respuesta a esa interrogante la llevaría a un desenlace inesperado. Así, con el desafío a la vista y su corazón latiendo con una mezcla de temor y esperanza, Laura se preparó para enfrentar el horizonte que se extendía ante ella. Pero al girar para marchar, un pensamiento le cruzó la mente. ¿Qué esperaba realmente encontrar al caminar por esta nueva senda? La respuesta podría ser más complicada de lo que había anticipado. Laura salió del café, con el eco de las palabras del millonario resonando en su mente. Cada paso que daba la acercaba a un futuro difuso, lleno de oportunidades pero también de dudas. La idea de crear una fundación, aún en su estado embrionario, la llenaba de una extraña mezcla de emoción y pánico. Mientras caminaba por la calle, su mente se debatía entre los miedos y las posibilidades. ¿Cómo podría llevar a cabo algo así sin experiencia? ¿Qué si fracaso? Se aferró a la carpeta con toda la información que había recopilado sobre medicinas y organizaciones. No podía despreciarla. Ese conocimiento era su arma, el cimiento sobre el cual podía construir algo valioso. Al llegar a su casa, encontró a Miguel jugando. Su risa iluminó la habitación, pero el brillo de su alegría se opacó por la preocupación que anidaba en el corazón de Laura. «¿Y si no puedo ayudarlo?», se cuestionó. Esa noche le costó dormir. En la oscuridad, las preguntas circulaban como un torbellino. ¿Qué significaba crear una fundación? ¿Podría llevar cargas que no le pertenecían? Estaba tejiendo un camino que podría cambiar la vida de su hermano y la de muchos otros, pero, más allá de eso, comenzaba a volverse una búsqueda de su propio sentido, de su propia identidad. Al día siguiente, decidió actuar. Buscaría información sobre cómo iniciar una fundación. Se sentó frente a la computadora y navegó por horas, sumergiéndose en lo que significaba poner en marcha una iniciativa. Cada página leía, cada artículo que consultaba, aumentaba su determinación. Pronto, descubrió que existe una serie de pasos legales, pero también encontró recursos que brindaban asesoría a quienes iniciaban proyectos. Laura se sentía más segura, pero la incertidumbre seguía presente. Fue en ese momento cuando recordó al millonario. «Él puede ayudarme», pensó. La idea de volver a contactarlo comenzó a crecer con fuerza. No quería solo apoyo, necesitaba un mentor. Era evidente que había algo más grande que podía surgir de su reunión, y los mismos deseos de ayudar a Miguel podrían tener un impacto positivo mucho más allá de su familia. Su mente se iluminó con la posibilidad de que el millonario no solo pisoteaba tierras de fortuna, podía ser un puente al mundo donde sus ideas se convirtieran en proyectos reales y significativos. Sin embargo, la duda volvió a aflorar. ¿Cómo se lo propongo? ¿Qué si no me toma en serio? Laura decidió que simplemente tenía que ser honesta, así que redactó un correo,
desnudando su vulnerabilidad, explicando su situación y su deseo de aprender y crecer. Al presionar enviar, sintió que recobraba un poco de control sobre su vida. El miedo no desapareció, pero cada paso consciente la acercaba a su objetivo. Pasaron los días, y su vida se envolvió en la rutina de cuidar a Miguel, mientras esperaba una respuesta, pero en el fondo sabía que había dado un paso fundamental hacia adelante. Una tarde, mientras organizaba documentos, su teléfono vibró. Era un correo de respuesta. Al abrirlo, descubrió que el millonario había accedido a reunirse nuevamente con ella. Su corazón latió con fuerza. Esa era su oportunidad. Sin embargo, la mezcla de entusiasmo y aprehensión la paralizó. ¿Estaré lista para lo que venga?, se cuestionó. Por un lado, la posibilidad de un cambio radical. Por otro, el temor al fracaso. Este segundo encuentro podía marcar una diferencia, no solo en su vida, sino en la de muchos. Y esa idea, tan noble como aterradora, llenó su mente de imágenes de éxito y del riesgo que traería consigo. Mientras se preparaba para la reunión, Laura comprendió que no podía seguir siendo una mera espectadora en la vida de su hermano. Tenía que actuar, tomar decisiones que definieran no solo su futuro como potencial fundadora, sino su propia identidad. El momento llegaría pronto, y a medida que se acercaba a esa segunda cita, la pregunta resurgía en su interior con más fuerza. ¿Está por venir el cambio que necesito? Una mezcla de intriga y ansiedad movía su ser, prometiendo que ese encuentro podría ser el umbral hacia un nuevo capítulo de su vida, uno que Laura debía estar lista para escribir. Laura se despertó antes que el sol iluminara su habitación. Las sombras danzaban en las paredes, reflejando sus inseguridades. Todo el día anterior había sido un torbellino de preparación mental. Revisó su presentación un par de veces, pero el eco de la incertidumbre persistía. De camino a la reunión, repasaba cada posible escenario en su cabeza. ¿Qué voy a decir? ¿Y si no me entiende? Su mente abundaba en dudas, pero también sabía que esa cita era más que una oportunidad. Era su testimonio de vida, una declaración de intenciones que podía cambiar su narrativa. Con cada paso hacia la oficina del millonario, se sentía más cerca de enfrentar no solo al hombre que podría ayudarla, sino a sus propios miedos. Al llegar, la imponente fachada del edificio la hizo sentir pequeña. Consciente del peso de su propósito, respiró hondo y entró en la sala de reuniones. El millonario, un hombre de mirada astuta pero amable, la saludó con una sonrisa. Laura, gracias por venir, dijo, ofreciéndole un asiento. Sin más preámbulos, su voz salió con mayor firmeza de lo que imaginaba. Quiero presentarle mi idea para una fundación que ayude a niños como mi hermano. Observó cómo el interés brillaba en los ojos del millonario mientras exponía sus ideas. Cada palabra que pronunciaba servía no solo para delinear su proyecto, sino para desafiar sus propias limitaciones. Habló de la importancia de la educación y del acceso a tratamientos médicos. Mientras hablaba, su pasión se encendía. Cada frase se convertía en un ladrillo en la fundación de su confianza. Sin embargo, la realidad pronto se mezcló con la fantasía. Laura, admiro tu empeño, pero deberías saber que esto requerirá más que buenos deseos. Necesitas un plan claro, financiamiento, una estructura bien definida, interrumpió con una seriedad preocupante. Esas palabras le atravesaron de manera abrupta, desde la admiración hasta la crítica, todo a una velocidad inquietante. Su corazón se hundió y se sintió expuesta, vulnerable. ¿Y si no puedo construir eso?, pensó. ¿Qué pasa si no tengo lo que se necesita? El millonario continuó. Lo que propones tiene mérito, pero necesitarás entender el sistema que te rodea. Yo puedo ayudarte, pero debes estar lista para enfrentar el rechazo y la resistencia. Su desafío resonó en el interior de Laura, encendiendo una chispa de desafiante determinación. No puedo darme el lujo de rendirme, reflexionó con pesadez y a la vez con una nueva energía que comenzaba a brotar. La conversación giró hacia los objetivos a corto plazo. Sus dudas, pese a todo, se transformaron en preguntas constructivas. ¿Podría ofrecer talleres para niños? ¿Cómo se podrían financiar sus tratamientos? Se sentía como una esponja, absorbiendo información. Mientras hablaban, la convicción en su voz fortalecía su postura. Había una claridad que sentía revitalizarla. Estaba activa en su propia historia, construyendo el camino a su futuro. Al finalizar la reunión, el millonario dio un último vistazo a su propuesta. Esto tiene potencial, pero necesitarás más que ambición, acotó. Laura asintió, consciente de que su viaje apenas comenzaba. Al salir, la luz del sol la golpeó en la cara, y una sensación de resiliencia comenzó a apoderarse de ella. Había recorrido un largo camino en pocas horas, y aunque aún existían múltiples variables desconocidas, empezaba a ver cómo su visión podía tomar forma. Mientras caminaba hacia su coche, la ansiedad se transformó en un renovado impulso. No sería fácil, lo sabía, y el miedo a fracasar la acompañaría. Pero era hora de levantarse y enfrentar el mundo, no solo por su hermano, sino por ella misma. Su mente se iluminó con nuevas ideas y estrategias. Si voy a hacerlo, lo haré bien, pensó. Pero de repente, una nueva pregunta brotó con fuerza.
¿Qué pasará si me enfrento a nuevos obstáculos, más allá de lo imaginado? Con el eco de esas palabras resonando en su mente, comenzó a vislumbrar un desafío mayor. Sería capaz de mantener su voz y su propósito en un mundo lleno de oposición. Un mundo donde su propia identidad se vería constantemente cuestionada. Y en ese horizonte tormentoso, una pregunta la acompañaría. La vida no se trataba solo de crear una fundación, sino de encontrar su lugar en un juego de fuerzas desconocidas. La mañana siguiente, Laura despertó con una mezcla de nervios y expectativa palpables. Las palabras del millonario seguían girando en su mente como un carrusel. Cada una de ellas, tanto la alabanza como la crítica, repercutía en su interior, instándola a actuar. Sabía que no podía detenerse. Su hermano la necesitaba, y la fundación era su única oportunidad de ofrecerle una vida mejor. Mientras se preparaba, contempló su reflejo en el espejo. La inseguridad aún estaba presente, pero algo había cambiado. La fuerza de su propósito comenzaba a delinear sus rasgos. Este es un nuevo comienzo, se dijo a sí misma, mientras ajustaba su cabello y se vestía con una blusa que le dio más confianza. Decidió que lo primero sería abordar sus debilidades. No tenía una estructura clara, ni un plan de negocio, pero eso no la detendría. Se sentó frente a su laptop y comenzó a investigar. Leía sobre cómo crear una fundación, los pasos necesarios, la documentación requerida. Horas pasaran mientras sumergía su mente en libros y artículos. Cada fragmento de información era un ladrillo más en la estructura que estaba construyendo. A medida que se adentraba en el proceso, comenzó a identificar áreas donde podía aprovechar sus habilidades. Ella tenía una buena capacidad de comunicación y una empatía natural, lo que podría ayudarla a conectarse con donantes potenciales y colaboradores. Comenzó a esbozar un discurso, uno que no solo explicara su visión, sino que también apelara al corazón de quien lo escuchara. Sin embargo, no todo era fácil. El miedo al fracaso la acechaba en cada rincón de su mente. Mientras preparaba sus notas, se encontraba con pensamientos negativos. ¿Podré realmente hacerlo? No tengo experiencia. ¿Quién querría apoyarme? Sin embargo, a cada nuevo ataque de duda, contrarrestaba con lo que había aprendido el día anterior. No estaba sola, tenía el apoyo del millonario, y eso le daba algo de resistencia. Decidió dar un paso más allá. Se apuntó a un curso sobre gestión de proyectos en línea, donde podía adquirir las habilidades que necesitaba para estructurar su fundación. Los días de estudio eran intensos. Cada tarea realizada se sentía como un avance personal. En las clases, interactuaba con otros estudiantes, compartía sus ideas y absorbía consejos prácticos. Cada interacción construía su confianza, y pronto comenzó a ver su propuesta tomando forma más allá de un simple esbozo. A medida que avanzaba en su formación, también se aproximó a la realidad del financiamiento. Investigar las diferentes opciones de financiamiento la llevó a descubrir la relevancia de las redes sociales, algo que nunca había considerado antes. Conscientemente tomó la decisión de crear una cuenta para su futura fundación. Publicó un primer post donde compartió su historia, la realidad de su hermano y la misión que deseaba llevar a cabo. La respuesta fue abrumadora. Aunque hubo comentarios escépticos, la mayoría fueron de apoyo. Personas que se conectaron con su mensaje comenzaron a seguirla, dejando palabras de aliento. Laura nunca imaginó que compartir su vulnerabilidad podría crear esa conexión. Se dio cuenta de que su historia resonaba en otros, y eso era un poder que no podía desperdiciar. Una noche, mientras revisaba los comentarios en su cuenta, una notificación la hizo detenerse. Un mensaje directo de alguien dice: «Estoy dispuesto a ayudar. ¿Podemos hablar?». Su corazón se aceleró. Era una conexión inesperada con alguien que podría ser un aliado en su misión. Laura se sintió en la cúspide de una nueva oportunidad, pero con esa emoción surgió una nueva incertidumbre. ¿Qué pasará si esta persona no cumple con lo que promete? ¿Seré capaz de gestionar las expectativas? Con su mente girando en un torbellino de posibilidades, sabía que tenía que actuar rápidamente. Este podría ser el inicio de algo importante, pero también el escenario perfecto para desilusiones futuras. Consciente de que cada paso era un riesgo, pero al mismo tiempo una posibilidad, se preparó para lo que vendría. La vida prometía ser un juego de veredicto constante, donde tenía que mantener su voz firme. Laura se armó de determinación, lista para enfrentar lo que fuera que el mañana traería. ¿Sería esta la luz al final del túnel o una ilusión más?, se preguntó. La respuesta estaba más cerca de lo que creía, pero aún quedaba un camino incierto por recorrer. Laura no podía permitir que la incertidumbre la paralizara. Había aprendido desde pequeña que la vida a menudo exigía valentía, y esta no era la excepción.
Se sentó en su escritorio y comenzó a redactar un correo para el nuevo contacto que la había motivado. Sé directa, sé auténtica, se recordó a sí misma. Cada palabra que escribía era una mezcla de esperanza y temor. Deseaba que su sinceridad generara la conexión que tanto anhelaba. El mensaje contenía su historia, sus miedos y, por supuesto, su misión. La pasión era palpable en cada línea, un reflejo de su evolución. Había pasado de ser una mujer llena de dudas a una defensora decidida. A medida que el correo salía de su bandeja de salida, sintió que cortaba alguna cadena invisible que la había mantenido cautiva por años. El día siguiente trajo consigo un torrente de respuestas. Su contacto, Samuel, se mostraba interesado y le propuso una videollamada para discutir la posibilidad de colaborar. La invitación fue un bálsamo para sus nervios, pero también encendió una chispa de ansiedad en su pecho. Se preparó meticulosamente para la llamada. Mientras se disolvía la luz del día, ella necesitaba encontrar una respuesta a las interrogantes que cada vez más la perseguían. ¿Sabré ejecutar lo que he comenzado? ¿Podré ser realmente una líder en este nuevo mundo? Las contracciones de su determinación comenzaban a entrelazarse con la ansiedad, y así, mientras los pensamientos giraban en su cabeza, sabía que la siguiente decisión podría ser determinante. La mañana siguiente, Laura se despertó con una mezcla de energía y ansiedad. La promesa de una nueva oportunidad la invadía, pero la presión por no fallar atrapaba su mente en un torbellino de pensamientos. Sentía que el regreso a la normalidad, tan anhelado, se había desvanecido. Ahora, la realidad de su misión despuntaba en su vida como un nuevo amanecer, opaco aún por la incertidumbre que lo envolvía. En el desayuno, su madre la miró con una mezcla de orgullo y preocupación. Laura notó el escrutinio en los ojos de su madre, quien siempre había sido su mayor base de apoyo, y eso la obligó a apartar momentáneamente el viaje de sus pensamientos. ¿Estás bien, hija?, preguntó su madre, rompiendo el silencio. Laura sonrió, pero en su mente danzaban preguntas sobre su futuro. «Estoy bien, solo pensando en algunas cosas», respondió, esforzándose por ocultar su inquietud. Mientras un café caliente emanaba un aroma reconfortante en la cocina, enfocó su energía en crear un plan de trabajo. Era esencial organizar sus pensamientos y definir su enfoque. Pasó horas en su computadora, recopilando información sobre las mejores prácticas en gestión de organizaciones sin fines de lucro. Cada artículo que leía parecía abrirle más interrogantes. Laura cayó en la cuenta de que necesitaba más que solo pasión. Debía adquirir habilidades concretas que la respaldaran. Comenzó a trazar una lista de habilidades que consideraba esenciales: liderazgo, marketing digital y recaudación de fondos. Se dio cuenta de que había aspectos de su carácter que podía fortalecer aún más. La determinación de aprender algo nuevo la llevó a inscribirse en cursos online sobre estos temas. «No puedo quedarme paralizada», se dijo, «debo ser activa en mi desarrollo». Con cada curso completado, la ansiedad dejaba de ser opresora para convertirse en un motor de crecimiento. Sin embargo, a lo largo de su aprendizaje, se topó con dilemas que la retaban en un nivel más profundo. Por un lado, ansiaba el éxito, pero por otro, luchaba con la idea de sacrificar ciertas partes de sí misma para lograrlo. Cada vez que se veía obligada a elegir entre la honestidad personal y las tácticas modernas de recaudación que aprendía, un eco interna la cuestionaba. ¿Es este el camino correcto? A pesar de ello, la voz de su hermano resonaba en su mente, recordándole por qué había tomado esta decisión. Su sonrisa, el brillo en sus ojos al soñar con un futuro saludable, eran el impulso que necesitaba para continuar. Pero el peso de su misión se volvía más pronunciado con cada lección, llevándola a momentos de desasosiego. En su camino, Laura se encontró con nuevas conexiones en redes profesionales. Algunos contactos le ofrecieron perspectivas valiosas sobre la ética organizacional y la responsabilidad social. Sin embargo, una interacción en particular la tomó desprevenida: el encuentro con una mujer influyente, a quien admiraba enormemente, pero que tenía una reputación cuestionable. Esa conversación provocó una tormenta en su mente. «Lo que es correcto siempre será lo más eficaz», pensó, enfrentándose a sus propios valores. Mientras la tarde se desvanecía, Laura sintió un auge de determinación. Necesitaba tomar decisiones. En su cabeza surgía la figura de Samuel, recordándole la importancia de mantenerse firme. Pero, ¿cuáles serían las consecuencias de cada elección? En el transcurso de las semanas, sus avances y retrocesos se entrelazaban como un paisaje en constante cambio. La búsqueda de su propia voz se sentía abrumadora, no solo en el ámbito profesional, sino también en la personal.
fuera de su control, la certidumbre empezaba a esfumarse, haciendo evidente que el viaje que había emprendido no sería uno fácil. Una noche, mientras revisaba su itinerario de cursos y contactos, se topó con un evento que prometía ser crucial, un encuentro de networking donde podría presentar su proyecto a potenciales patrocinadores. La oportunidad la llenó de emoción, pero, al mismo tiempo, temor la invadió. «¿Estoy lista para darme a conocer?», su mente murmuraba. Sin embargo, otra parte de ella afirmaba: «Si no te muestras, nunca sabrás». Con una profunda respiración, selló su decisión. La próxima semana conocería a las personas clave que podrían cambiar el rumbo de su fundación. Pero a medida que la fecha se acercaba, Laura se daba cuenta de que el verdadero desafío no era la presentación, sino recordar quién era realmente en el proceso. A medida que la preparación se intensificaba, la pregunta final la acechaba: ¿qué sacrificios seré capaz de hacer para mantenerme fiel a mí misma? Mientras la fecha del evento se acercaba, la respuesta a esa interrogante podría significar la diferencia entre el éxito y el desengaño. Sabía que en ese instante lo más crucial estaba por suceder. Laura despertó a la mañana siguiente con la mente aún dibujando escenarios del evento de networking. Su corazón latía rápido, y cada palpitación le recordaba que el tiempo se agotaba. Mientras se preparaba un café que se convirtió en su ritual matutino, se sintió atrapada en una danza de nervios y determinación. Hoy todavía tenía que decidir qué faceta de sí misma mostraría al mundo. En el fondo de su mente escuchaba la voz de su madre, una constante fuente de amor. Aunque su madre había tratado de ofrecer apoyo, Laura sentía que su propio miedo se lo impedía. Sin embargo, un sentido de urgencia, de ser la voz que representara a su hermano, crecía con cada minuto que pasaba. Al llegar a su oficina, el bullicio habitual de los colegas se sentía como un eco lejano. Se zambulló en preparativos, revisando cada parte de su presentación, ajustando palabras, ensayando en voz baja frente al espejo. La verdad era que, a medida que se acercaba al evento, sentía que la presión aumentaba. La tormenta que había cultivado en su mente parecía más que un simple nerviosismo. Era una lucha interna constante entre su deseo de impresionar y la obligación de ser auténtica. Cada vez que pensaba en su familia, en lo que su hermano significaba para ella, sus dudas se disipaban un poco. Sin embargo, las preguntas persistían. ¿Era la idea de su fundación suficientemente innovadora? ¿Y si su enfoque moral terminaba por ser una desventaja? En medio de su avalancha de reflexiones, una llamada inesperada la sorprendió. Era Samuel. Su voz sonaba reconfortante. «Laura, ¿estás lista para enfrentar este gran paso?», preguntó con un tono suave pero lleno de confianza. «Me preocupa no ser lo suficientemente buena, Samuel. He imaginado 1000 maneras en que podría fracasar. Se trata de ser tú misma. Nadie puede ofrecer lo que tú llevas dentro. Pero te enfrentas a una verdad. No puedes controlar la reacción de los demás. Solo puedes controlar tu verdad». Las palabras de Samuel resonaron a través de su mente, desafiando su negativa y empujándola hacia la aceptación. Laura respiró hondo, cerrando los ojos para visualizar su sueño. En ese momento, comprendió que la clave estaba en ser genuina. Se prometió que mostraría su parte más vulnerable y auténtica ante los patrocinadores. En lugar de enfocarse en ser perfecta, se centraría en compartir su misión, la razón por la que esos momentos importaban. Empacando su portátil, los papeles de la presentación y algunos folletos, Laura sintió una mezcla de angustia y adrenalina. Cada uno de esos elementos simbolizaba la lucha, la preparación y el compromiso hacia su causa. Salió de su oficina, dejando atrás las dudas. La llegada al evento fue abrumadora. Las luces brillantes, los murmullos de conversaciones animadas y el olor del café inundaban el aire. Al entrar, su corazón palpitaba. Comenzó a acercarse al grupo de patrocinadores, pero cada paso parecía un desafío, un eco de su incertidumbre. Un hombre mayor, de aspecto profesional, la miró, y su voz profunda resonó. «¿Quién eres tú para cambiar el mundo?». Esa simple pregunta fue un golpe directo a su confianza, y a pesar de la duda, Laura enfrentó su mirada. «Soy una hermana decidida, y estoy aquí para ayudar a otros como mi hermano», replicó, sintiendo que su voz se reforzaba al pronunciar esas palabras. Cada una de las palabras la acercaba más a la verdad de su propósito. Pero mientras avanzaba en la conversación,
Otra parte de ella temía una reacción negativa. No obstante, si realmente quería que su visión prosperara, debía manejar esa tensión con la que había estado lidiando. Todo había llegado a este punto culminante, y su respuesta a esa incógnita podría ser lo que la definiera. Mientras el evento se intensificaba, Laura sintió que la presión se convertía en un significado más profundo, interrumpiendo sus dudas. Pero la verdadera prueba estaba a punto de llegar, el momento en que podría mostrar su verdadero yo, enfrentándose no solo a los patrocinadores, sino a sus propios miedos. Con cada conversación que sostenía, las preguntas de su mente acerca de quién era realmente volvían a surgir. ¿Podría realmente reconciliar sus convicciones con la necesidad de impresionar? La noche apenas comenzaba, y el reconocimiento de su propio valor le daba la fuerza que tanto necesitaba. Pero, ¿sería suficiente? Laura se encontraba en medio de una tormenta emocional y mental, entre la responsabilidad y el deseo de ser auténtica. A medida que avanzaba en el evento, se dio cuenta de que cada interacción era una oportunidad para reafirmar su voz. Al final de la noche, se sentó en un rincón, respirando hondo y reflexionando sobre lo que había logrado. Había presentado su idea a varias personas influyentes, y aunque no todas las reacciones habían sido positivas, la mayoría había mostrado interés genuino. Un hombre mayor se acercó a ella, se presentó como el director de una fundación destacada. «Debo decir que me impresionó», comentó. «Tienes una pasión que se siente en cada palabra. Pero, ¿estás lista para lidiar con todas las complejidades que eso implica?» Sus palabras simples resonaron en el pecho de Laura. «Estoy dispuesta a aprender», respondió con determinación. Se dio cuenta de que, a pesar de sus miedos, había crecido enormemente. Cada paso en dirección a su sueño había agregado a su confianza. Lejos de estar en un camino recto, su camino estaba tejido con altibajos que la habían llevado a un lugar de mayor autoconocimiento. Le ofrecieron unirse a un programa de mentoría que podía proporcionarle las herramientas necesarias para establecer su fundación. Se sintió como si una puerta se abriera de par en par, y sin dudar, aceptó. Esta era su oportunidad de cimentar su futuro, no solo como defensora de su hermano, sino como líder de una causa más grande. A medida que pasaban las semanas, Laura se sumergió en sus nuevos compromisos. Aprendió sobre la gestión de recursos, la importancia de la transparencia y la ética en los negocios sociales, y cómo maximizar el impacto de su fundación sin comprometer sus valores. Cada lección ampliaba su perspectiva y la conectaba más profundamente con su misión. Con el tiempo, Laura comenzó a organizar eventos en su comunidad para crear conciencia sobre la salud infantil. Las primeras sesiones atrajeron a otras familias y compartieron historias similares a la suya. Un pequeño grupo de recaudación de fondos se empezó a gestar, y con cada evento, el vínculo entre ellos se fortalecía. Pronto, su fundación se materializó en un nombre, Sonrisas de Esperanza, un símbolo que representaba no solo su lucha por Miguel, sino la de todos aquellos niños que necesitaban ayuda. Eventualmente, se acercó un momento decisivo, el día de la primera presentación oficial de su fundación ante posibles donantes. La sala estaba llena de personas influyentes y generosas, y mientras Laura se preparaba para hablar, el mar de emociones la envolvió. Pero esta vez no sentía miedo, sentía confianza. Con su historia, su lucha y su visión, Laura tomó el escenario. Habló sinceramente sobre las dificultades, pero también sobre la esperanza que había encontrado al empoderarse. A medida que compartía, la sala entera parecía conectarse con su mensaje. Sus palabras fueron tan poderosas como su deseo de ser agente de cambio, y al finalizar, la ovación resonó en sus oídos como un himno de validación. No solo despertó el interés de los donantes, sino que también se sintió reconocida por lo que había alcanzado. Cuando terminó, recibió una lluvia de propuestas de financiamiento y colaboración que superarían sus expectativas más optimistas. Días después, mientras revisaba los correos llenos de apoyo y compromiso, su teléfono sonó. Era Miguel, que con su pequeña voz le decía: «Eres mi heroína, Laura». En ese instante entendió que no había sido solo su hermano a quien había ayudado a encontrar esperanza, sino también a ella misma. La transformación de Laura desde una niña vulnerable hasta una líder empoderada era como una historia de superación hecha carne. Había conquistado sus miedos, aprendido a gestionar su voz y a representar a quienes necesitaban ser escuchados. Había logrado no solo encontrar la medicina para Miguel,
sino también construir un futuro lleno de posibilidades y sueños. Con un corazón pleno, Laura miró al horizonte. Ahora no solo era una hermana, sino una fundadora comprometida a hacer del mundo un sitio más justo y esperanzador. Sus historias de lucha no terminaron, fueron el comienzo de una nueva era en la que no solo ella, sino muchos otros seguirían brillando. Y ahora, tú también tienes la oportunidad de ser parte de este viaje. Necesitan suscribirse ahora a este canal. Este es el momento de mostrar su apoyo a las historias de superación personal que inspiran. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, y asegurarse de que estas narrativas continúen llegando a quienes más lo necesitan. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, queremos saber de ustedes. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta poderosa conclusión. Hazlo ahora.